Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Quiero repetir un anuncio que me quedó la duda por la mala transmisión que nos dio el servidor y quiero que ustedes lo escuchen. Estamos dando a conocer que los días 2, 3 y 4 de agosto tendremos el seminario nacional que celebramos ya desde muchos años. Este seminario va a ser impartido por el hermano Ignacio Bárcenas de Houston sobre problemas mentales. Quiero decirles que el seminario es de 3 días. Hay un costo para este seminario. Lo que nosotros cobramos no es para lucrarnos, sino para poder pagar los 7 tiempos de alimentación que corresponden a los 3 días. Pero esto comprende 2 noches de habitaciones compartidas. Nuestro hermano Ignacio Bárcenas es un terapeuta profesional. Él es graduado de una de las universidades de Estados Unidos. El tema va a ser sobre problemas mentales. Habrá un libro que él ha editado que usted también lo podrá adquirir. Es un libro de 200 páginas donde estarán comprendidos todos los temas que él va a tratar en esta temática tan importante. De manera, como decía, usted se puede entender con el hermano Eduardo Flores aquí en la zona central, con el hermano Efraín Gutiérrez en la zona oriental, con el hermano Marco Tulio Ibáñez en la occidental y con el hermano Emir Ayala en la zona norte. Esperamos que ustedes se interesen y que hagan tiempo para estar en este seminario que será de gran edificación. Bueno, yo continúo con el estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando la parte que corresponde, ¿qué pues haré de Jesús? Y por supuesto son ya muchas lecciones que hemos estado hablando de que esta es la última semana del ministerio de Jesús. O sea, el viernes, el día que Él murió. Ya hemos visto cómo es que Pedro le niega. Y también hemos visto la denuncia que se da ante el Sanedrín. Y ahora vamos a ver parte de ello. Les digo parte de ello porque el tiempo no ajusta para ver esta etapa que corresponde a el dilema que tuvo Pilato. Y este dilema que tuvo Pilato lo podemos ver, vámonos al Evangelio de Mateo capítulo 27 y vamos a leer los versos 11 hasta el 14. Mateo 27 versos 11 hasta el 14. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Esto también lo tenemos comprendido en Lucas 23, 1 al 7,
y en Juan capítulo 18, versos 28 hasta el 38. Los representantes del Sanedrín entregaron a Jesús a Pilato. Poncio Pilato era el gobernador romano sobre Judea en esos tiempos y también en Samaria. Como gobernador, sus deberes primordiales consistían en mantener la paz y recaudar los impuestos para Roma. También tenía la desagradable responsabilidad de aprobar y de llevar a cabo la ejecución de quienquiera que fuera sentenciado a muerte por el propio gobierno del pueblo, que en efecto, en este caso, era el Sanedrín. Esa era la responsabilidad que él tenía. Tenía poder, pues tenía autoridad. Era todavía una hora muy temprana de la mañana cuando los dirigentes trajeron a Jesús a la sede de Pilato, ahí en Jerusalén, sede que recibía el nombre de Pretorio. El Sanedrín debió haber llevado deprisa a Jesús ante Pilato antes del amanecer. Y luego la sede palestina del gobernador romano estaba en Cesarea, pero Pilato venía a Jerusalén durante los días de fiesta judíos para vigilar a los revoltosos judíos. ¿Ve? Entonces, la palabra pretorio es transliteración del idioma griego que a su vez se le tomó del idioma latín. El término se refería a la residencia oficial del gobernador romano en un lugar dado. Y según la tradición no inspirada, el pretorio de Jerusalén estaba ubicado en el castillo Antonia, también conocido como la fortaleza Antonia, en la esquina noroeste del complejo del templo. Es decir que se presenta se habla también de la tradicional Vía Dolorosa, comienza en este lugar. En un comentario que el historiador contemporáneo Flavio Josefo dijo que por su magnificencia parecía un palacio. O sea, desde estos tiempos siempre ha sido así, que los grandes gobernantes han vivido literalmente en palacios. Entonces, hoy hay quienes creen que lo más probable es que Pilato habría residido en el palacio de Herodes el Grande, que estaba ubicado en el costado occidental de la ciudad, pero otros todavía prefieren el sitio tradicional en que él estaba. O sea, la tensa situación que obligaba a Pilato a estar cerca del templo, el centro de actividades del tiempo de la Pascua, favorece la ubicación de Pilato en la fortaleza Antonia para el juicio al cual fue sometido Jesús. Algo más sobre la palabra praetorium, que es el latín y que significa para nosotros pretorio. Hay que considerar que durante las fiestas judías se traían soldados romanos adicionales de Cesarea, y estos por lo general se acuartelaban en el castillo Antonia con el fin de estar preparados para disturbios que se suscitaran en la zona del templo. Es decir, según nos presenta el evangelista Mateo,
toda la compañía romana estaba en el pretorio. O sea, esto puede ser indicio de que el castillo Antonia era precisamente el pretorio. El pretorio era territorio gentil y los miembros de la jerarquía judía no entraron en el pretorio para no contaminarse. Bueno, en relación con la contaminación por estar en una morada gentil, por ejemplo, veamos en Hechos capítulo 10 y el versículo 28. Dice ahí, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. Entonces, nosotros vemos que muchos judíos habían venido a Jerusalén con una semana de anticipación con el fin de purificarse. Mire, también esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 11 y el versículo 55. Ahí se habla sobre esta purificación. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. De modo que una vez se purificaban, pudieran participar de la fiesta. Los dirigentes judíos no habrían deseado dar la apariencia de que ellos eran menos concienzudos que los judíos corrientes, pues entonces ellos estaban conscientes de esta purificación. Dice, no entrar en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. En vista de que la cena de la Pascua había sido comida la noche anterior, hay que entender que la palabra Pascua de este versículo debe referirse a otras comidas que se consumían, ¿ve? En relación con la fiesta de 8 días de duración, ¿ve? Entonces, para los tiempos de Jesús, los términos Pascua y fiesta de los panes sin levadura se usaban a menudo de modo intercambiable. Una se le podía llamar la fiesta de la Pascua o se le podía llamar la fiesta de los panes sin levadura. O sea, los dirigentes hipócritas, por decirlo así, que no titubearon en condenar a un hombre inocente, procuraron no contaminarse. Miren lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 18. Ahí en el Evangelio de Juan capítulo 18 y el verso 28 dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces, nosotros podemos ver pues que cuando Pilato se enteró de que una delegación judía había traído a un prisionero, él salió a ellos y preguntó, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ahí lo dice en el siguiente versículo. ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Entonces, nosotros no podemos estar seguros de la secuencia exacta en que sucedieron los eventos relacionados con el juicio romano
al cual fue sometido Jesús. La secuencia que se da y que hemos usado en este estudio es un posible orden que siguieron cada uno de estos eventos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que los dirigentes judíos trataron primero de conseguir que el gobernador sentenciara a muerte a Jesús con solo pedírselo. Miren lo que dice el verso 30 de Juan 18. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces, esta es una forma como el ser humano siempre ha actuado así, de esta manera. Le gusta que apliquen la ley a alguien, pero sin investigar que realmente es culpable de lo que se le es acusado. Y simplemente dicen: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Pero ¿dónde están las pruebas? ¿Cuáles eran las pruebas que ellos usaban al respecto? Y a Pilato le interesaba cooperar con los judíos, pero esto era demasiado pedir. O sea, los políticos así son. Ellos saben bien cuándo y cómo es que deben de proceder, sobre todo generalmente en las situaciones malévolas. Me imagino a Pilato despidiendo a los judíos con un gesto de su mano, mientras él les decía: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Ahí lo dice en el verso 31, que le juzgaran, según vuestra ley. Entonces, los dirigentes se apresuraron a decirle al gobernador por qué tuvieron que traerle a Jesús. Noten ahí en Juan capítulo 18, verso 31, dice: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. A los judíos se les había hecho ciertas concesiones, pero el gobierno romano se reservaba para sí el derecho sobre la vida y sobre la muerte. En relación con la aseveración que tenemos aquí en Juan capítulo 18, verso 31, una posible excepción era el caso de un gentil que entraría ilegalmente en la parte santa del templo. O sea, no podían entrar a esa parte porque era contaminar. Juan señaló que esta situación posibilitó precisamente el cumplimiento de las palabras que Jesús había dicho en relación con la manera como él habría de morir. Miren lo que dice el verso 32 de Juan 18. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, el método de ejecución que favorecían a los judíos era la lapidación, o sea, muerte por ser apedreada a una persona. Aquel que era encontrado culpable le daban muerte por lapidación, como sucedió con el caso de Esteban. ¿Ve? Pero los romanos preferían la crucifixión. Esa era la muerte, la ley para la condena de muerte que ellos usaban. Preferían la crucifixión. Entonces, cuando el concilio entregó a Cristo en manos de Pilato,
los miembros no se dieron cuenta de que por medio de ese acto estaban cumpliendo el anuncio de Jesús en el sentido de que Él moriría por crucifixión a manos de los gentiles. Miren lo que tenemos aquí mismo en Juan, en el capítulo 12. Juan capítulo 12, veamos los versos 32. Vamos a leer hasta el 34. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces, realmente ellos estaban en esa situación. Entonces, la palabra muerte habría llamado la atención del gobernador, porque el gobernador, a lo mejor él no se esperaba que su juicio llegara hasta las consecuencias finales. A lo mejor se esperaba de que aplicara un castigo, aplicara una pena que fuera cumplida en vida. Pero la palabra muerte había llamado la atención del gobernador, y este caso suponía un delito capital. El delito capital precisamente es la pena de muerte. Pero yo me lo puedo imaginar examinando más detenidamente a Cristo. Es probable que el gobernador hubiera oído acerca de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque las palabras que dijo la mujer de Pilato, vamos a Mateo capítulo 27 y el versículo 19. Mateo 27, versículo 19. Dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Miren qué claro. Se daban estas situaciones. Ella le previene: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Entonces, nosotros tenemos que ver esta situación. Estas palabras insinúan que ella tenía conocimiento anterior de quién era Jesús. ¿Ve? Si ella había oído hablar de Jesús, no hay duda de que también Pilato habría oído de él. Esto es bien común, es normal que en una pareja, en un matrimonio, en su intimidad, en sus conversaciones personales, mejor dicho, la mujer le había contado a Pilato, su esposo, sobre este Jesús. Entonces, nosotros tenemos que ver pues que durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo había viajado 2 veces a Judea, que era territorio de Pilato, por cierto. Hago esta aclaración para que entendamos que no era una situación de que estaban ante una situación de ignorancia. Era una situación que fácilmente la podían entender, podían comprender, que no estaban hablando de un Jesús que de repente había aparecido. Entonces,
Durante ese ministerio terrenal de Cristo, Él había viajado 2 veces a Judea, como decía que era territorio de Pilato, habiéndola recorrido ampliamente. A Herodes le había llamado la atención el éxito que Jesús había tenido en Galilea. Esto es bien claro. A Pilato también le habría llamado la atención el éxito de Jesús que había tenido en Judea. ¿Ve? Entonces, podemos nosotros analizar y dar por sentado que no era una situación totalmente desconocida, era una situación en la cual de una u otra forma tenían, si no vasto conocimiento, pero tenían un conocimiento acerca de quién era Jesús. Y entonces, la forma tan espectacular como Jesús entró en Jerusalén 5 días atrás, acuérdense, y esto lo vimos hace varios meses atrás, en este estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cómo es que Él había entrado espectacularmente. Y los choques que posteriormente tuvo con las autoridades judías son eventos que seguramente no habrían pasado desapercibidos. Es como que si nosotros aquí en nuestro país ignoráramos los eventos de los políticos, de las situaciones que se están dando de los políticos, sean agradables o sean desagradables. No podemos ignorar esa situación. Yo les voy a dejar en esta parte de el dilema que tuvo Pilato. Voy a continuar en la siguiente noche, en la siguiente clase, acerca de esta situación, de este juicio entre comillas de Pilato. La noche anterior, las fuerzas militares que estaban al mando de Pilato habían sido reclutadas para ayudar en el arresto de Jesús. Yo no sé por qué los gobiernos así han actuado siempre, que para capturar a una persona usan toda una tropa. ¿Ve? Una persona puede ser capturada por 5 o 6 personas, pero la noche anterior las fuerzas militares que estaban al mando de Pilato habían sido reclutadas para ayudar en el arresto de Jesús. Yo me imagino los pensamientos que pasaban por la cabeza de este funcionario Pilato. Al fin y al cabo, él pudo haberse siempre interrogado: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Lamentablemente, los políticos y las autoridades a nivel mundial así tienen que actuar, porque les interesa más quedar bien con el pueblo, les interesa más bien quedar bien con determinada facción política o social o económica, que con lo que es la mera justicia y que realmente se debe de aplicar. En la próxima clase, con la ayuda del Señor, vamos a continuar estudiando sobre este dilema que tuvo Pilato, sobre esta situación que fue una situación muy embarazosa, muy difícil. Pero yo siempre saco las lecciones de todo esto y me adelanto a decirles que si no hubiese sido así como se dio, nosotros ahora
no gozáramos de la salvación que gozamos. Hasta cierto punto, lo digo en una forma irónica, lo digo en una forma de sarcasmo, ayudó el que ellos actuaran así, porque el que ellos actuaron así, el Señor Jesucristo fue crucificado. Y porque el Señor Jesucristo fue crucificado, Él venció el poder de la muerte al tercer día. Y al 50º día, Él volvió a su estado de Dios, como lo había sido siempre, a su estado de gloria junto al Padre y junto al Espíritu Santo. Vamos a entender más de esto cuando veamos las otras partes que corresponden a este juicio y a este dilema en el cual se vio envuelto Pilato. En ningún momento mi actitud es justificar a Pilato, porque él lo que hizo fue agradar al pueblo. Él lo que hizo fue agradar al Imperio Romano. Esa fue la actitud de él. No fue una actitud en nada de justicia como se pueda creer. Dios bendiga su palabra y vamos a permitirnos con esta enseñanza continuar en las próximas clases.